Es decir, que es el único país con el cual tenemos una ventaja comercial importante. O sea, una balanza comercial, balanza de bienes positiva. Si ustedes vieron que las exportaciones son de 13.000 millones de dólares, las importaciones duplican ese nivel de exportación. Lo que hacen que importaciones, nuestras importaciones son tan elevadas que hacen que el balance comercial de nuestro país sea deficitario históricamente. O sea, nuestra balanza comercial se ha deteriorado en los últimos 4 años. De 6.800 dólares ha pasado a 15.935 millones de dólares. Y seguirá esa misma ruta para el 2025 porque ya en el periodo de enero-mayo de 2025 esa balanza comercial acumula casi 7.000 millones de dólares de desbalance. Lo que quiere decir que esto es una economía dependiente cuyo modelo económico, que no está basado en la producción, sino en el consumo importador, está generando un desbalance en el sector externo, que se ha podido, se ha podido sobrellevar por el flujo de divisas que viene, como veremos, a través de las remesas y la inversión extranjera y los ingresos por turismo. Las reservas internacionales, que es lo que tiene el Banco Central para echar mano ante cualquier situación económica adversa, se mantienen en 14.638 millones de dólares. Eso da para más o menos 5,8 meses de importación. Lo ideal es que dure 3 meses, es decir, que en esos indicadores estamos por encima de lo que recomiendan los organismos internacionales y lo que recomienda la tecnocracia internacional. Pero esas emisiones o esas reservas internacionales netas del Banco Central no se deben a un aumento de las exportaciones, sino que fíjense, se deben a que se emiten bonos de deuda y esa deuda pasa a custodia del Banco Central, o sea, los recursos que se generan a través de esa deuda, de ese compromiso crediticio, pasan a las reservas internacionales y eso la hace elevar. Pero no es porque el país o el modelo económico está generando exportaciones suficientes como para hacer crecer las reservas internacionales. Lo que sí está incrementándose, y esto yo no sé si lo podemos decir que podemos alegrarnos o si no tener algo de preocupación, porque las remesas provienen de un resultado de prácticamente de expulsión de muchos dominicanos que se exilian, dadas las condiciones económicas precarias que existen en el país, la falta de oportunidades. Pero lo cierto es que el flujo de las remesas para junio, el Banco Central las cifró en 923, casi 24 millones de dólares y han acumulado ya de enero a junio, es decir, la primera mitad del año, más de 5.800 millones de dólares. Eso supera tanto en el mismo periodo lo que se acumuló en el 24 y en el 23. Es decir, ha habido un crecimiento interanual de un 11,2% y eso sigue incrementándose. Nosotros somos uno de los países que más remesas recibimos en el Caribe. Haití depende en un 15% del PIB de las remesas. República Dominicana anda por aquí en el 8,7% del PIB. Es decir, que la verdadera política social en República Dominicana, valga decir, depende de ese flujo de dólares que constantemente los dominicanos en el exterior, la diáspora sostiene de manera religiosa y viene a darle estabilidad monetaria y cambiaria a la República Dominicana. Esa es la razón. Entonces, vimos la parte de la remesa, con respecto a la otra fuente de divisa que tiene la República Dominicana, que es la inversión extranjera directa. Nosotros recibimos, tanto en el 24 como en el 23, más de 3.000, casi más de 4.000 millones de dólares. ¿Mm? Un poquito por debajo en el 24,
con respecto al 23, pero seguimos siendo, dentro de los países de Centroamérica, uno de los países que mayor inversión extranjera recibe. Y esto se debe, primero, a que República Dominicana es un país relativamente estable en términos políticos, es decir, no se ve incidentada por eventos que tienen que ver con los riesgos políticos, situaciones macroeconómicas difíciles. Es decir, este país es un paraíso para la inversión extranjera porque no le genera cargos impositivos importantes al inversionista. Si es de zona franca, si es del turismo, si decide poner cualquier negocio en la frontera, también está exento. Es decir, esta es la maravilla. Este país es una, una, un oasis para la inversión extranjera. Incluso hay reportes que con la nueva política de friendshoring, como dicen, hacer negocio con los amigos y con los que traducido al lenguaje de la economía política, eh, o la economía política sería decir aquellos países que se comportan bien con los intereses estadounidenses. Entonces, muchas empresas estadounidenses están visualizando la República Dominicana como un destino de inversión, huyéndole a los países del Asia, en donde las condiciones, digamos, geopolíticas y los vínculos comerciales con Estados Unidos se han un poco endurecido producto de la política de Donald Trump. En cuanto al elemento del gobierno, para ir cerrando la panorámica por sectores, vemos que los ingresos en enero-mayo 2025 se incrementaron, ingresos por impuestos, ingresos de cualquier otra fuente. Eh, por otro lado, vemos que las distintas figuras impositivas también recibieron un incremento, o sea, tuvieron un buen desempeño, a excepción de los impuestos o ingresos provenientes de ventas de bienes y servicios. Pero el principal impuesto, que es el ITEVIS y los selectivos, que se imponen sobre todo a la clase consumidora, trabajadora, que es lo que son los que pagan en gran proporción los impuestos internos a la mercancía y servicios. Eso subió, se incrementó un 3%, un 13% los impuestos sobre los ingresos, que son sobre los salarios, no indexan las tramas del impuesto sobre la renta. Es decir, que el modelo tributario dominicano es regresivo porque lo pagan las clases menos pudientes, sigue extrayendo ingresos a pesar de su moribunda situación, como vamos a ver, porque no recauda lo suficiente para sostener los niveles de gasto del Estado. Lo que sí estamos nosotros en primer lugar es entre los países que mayor tasa impositiva sobre los bienes y servicios tiene de América Latina. Un 18% es el ITEVIS en nuestro país, muy por encima del promedio de América Latina, o 3 puntos o 2,6% por encima del promedio de América Latina, lo que da a entender, digamos, la característica regresiva del modelo tributario de nuestro país. En cuanto a los gastos, una gran parte del gasto en República Dominicana se está dando en gastos de intereses de la deuda. Eso preocupa bastante porque los intereses son gastos improductivos. Es para pagar simplemente el compromiso de una deuda que sigue creciendo de forma vegetativa. La prestación de la seguridad social es de lo más bajo. Las transferencias corrientes otorgadas, las transferencias corrientes son los recursos que pone el Estado para pagar el déficit eléctrico, para pagar los programas sociales, para pagar, digamos, otras transferencias como el subsidio a los combustibles, etcétera. Y los gastos de consumo del gobierno, que aquí viene el tema relacionado con los gastos de personal, que, que no es que esté malo que el Estado tenga servidores públicos. Lo que es malo es que se utilice
como una especie de, ¿cómo le dicen a esto? Agencia de empleo. El Estado no puede hacer agencia de empleo bajo un criterio de una política clientelar, como se maneja la política en nuestro país. ¿En qué ha gastado el Estado durante hasta mayo de 2025? En gran parte. La mayor parte o el mayor rubro de gasto del Estado Dominicano de enero a mayo de 2025 han sido los intereses y las comisiones de la deuda. El 26,5% ha sido en gran medida destinado a ese compromiso del pago de la deuda. Educación, 111.000 millones. Protección social, 61.485. Salud, 54. Energía y combustible, y así sigue. Es decir, que en cuanto a protección social, intereses de la deuda y educación, se llevan más del 50% del gasto total de enero-mayo de 2025. Uno de los rubros de gastos que más duelen, porque son los que determinan el nivel de déficit fiscal o de balance fiscal del gobierno, el que llama la transferencia al sector eléctrico. Señores, se ha pagado enero-mayo de 2025 ya 37,3 mil millones de pesos al sector eléctrico por las pérdidas técnicas y pérdidas financieras, que veremos más adelante. ¿Cuánto representan esas transferencias a las distribuidoras de electricidad en República Dominicana? Bueno, representan el 1,4% en el 2024, pero fíjense en el gráfico de la derecha, donde vemos las pérdidas totales que están en 39% de la energía servida. O sea, supongamos que el Estado, que la energía que se drena al sistema, eh, ya de por hecho, 40% se pierde, ya sea porque la energía no se cobra, que esa es una de las partes menos importante, como ustedes pueden ver, el 2%, pero la gran mayoría es energía perdida. Energía que se debe a que los transformadores no son los adecuados, que están obsoletos, que no lo cambian. Por eso es uno de los sectores donde se requiere mayor nivel de inversión para reponer las redes eléctricas. Entonces, fíjense que se le paga a los generadores unas cantidades de dinero exorbitantes y el 30 o el 40% se pierde. Eso llora ante la presencia de Dios en términos de lo que es la estabilidad económica. ¿Dónde se están yendo los subsidios? GLP a los hogares, 16,7. Estos son los subsidios sociales. Estos son los programas que ellos llaman Supera. Aliméntate, que es un subsidio para la alimentación de las familias vulnerables. El 67% se va a eso. Y después hay una cantidad importante de subsidios. Esto es importante que el Estado lo haga porque es una forma de protección social. Ahora bien, no vamos a caer en la retórica y en el relato ultraderechista de que la protección social lo que crea gente vaga y con poco deseo e incentivo para el trabajo. No. Lo que creemos es que este importante proceso, ¿verdad?, que se da con la protección social sea enfocado de una forma diferente, porque quien recibe esa transferencia lo haga porque verdaderamente lo necesita, pero también el Estado debe acompañar políticas para que la gente pueda de manera autónoma, poco a poco, salir de la pobreza. Eso es lo